Dios les bendiga, hermanos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. En esta tarde de día sábado vamos a aprovechar esta tarde para poder presentar un estudio de la palabra de Dios y que nosotros podamos enriquecer nuestro conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él lo guíe en el estudio de su palabra. Oremos. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por permitirlos en esta tarde poder congregarlos en tu santo templo para poder estudiar tu palabra. Bendice, Señor, este estudio. Bendice a nuestros hermanos que van a escuchar este tema. Que todo sea para la honra y gloria de su nombre. Señor, bendice, Señor, las personas también que no son aún de nuestra iglesia, que ellos puedan conocer este mensaje y puedan prepararse para el pronto regreso de Jesús. Danos tu Espíritu Santo para que Él lo guíe al estudio de tu palabra, nos alumbre el entendimiento y nos dé sabiduría para poder discernirla. Bendícelo, Señor, a todos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Invito a todos nuestros hermanos que puedan suscribirse a mi canal Apología Adventista y puedan apoyar el ministerio suscribiéndose y compartiendo este material que es de mucha ayuda para el pueblo de Dios. Un enriquecimiento espiritual profundo que se comparte y que se está subiendo en el canal, para que nosotros podamos aprender más temas profundos de la palabra de Dios. En esta tarde quiero que estudiemos un tema sobre los falsos profetas. En realidad el estudio así lo he titulado, el falso profeta. En este estudio vamos a hacer un paralelo entre los falsos profetas que se mencionan en Mateo 24 y aterrizando con Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, donde la Biblia allí habla sobre el falso profeta. Así que vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios sobre este tema importante que tiene que ver con verdad presente. En el estudio siguiente, hermanos, vamos a ver las características de un falso profeta, o mejor dicho, de un verdadero profeta, y las características de un falso profeta, para que nosotros podamos entonces de esa manera identificar el falso profeta que se menciona en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Ahora, vamos a iniciar el estudio usando como base Mateo capítulo 24, versículos 9 y 11. Dice lo siguiente: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Noten que no será todos que los engañarán, sino que a muchos. Van a haber falsos profetas. Es bien importante, hermano, que entendamos este principio que vamos a estudiar. Si Jesús en este sermón profético dijo que se levantarían falsos profetas, significa que también hay o van a haber verdaderos profetas al final del tiempo, porque el diablo solamente falsifica lo que es verdadero. El diablo, para cada cosa verdadera de Dios, tiene una falsificación. Y aquí vemos de que el diablo va a levantar falsos profetas y engañarán a muchos. Eso significa que para que haya un falso profeta tiene que haber que un verdadero profeta. Y lo interesante de esto, hermanos, es de que los falsos profetas son tan idénticos a los verdaderos profetas en un 99.99%. O sea que la falsificación de un falso profeta es tan genuina que se parece muchísimo
a lo que es un verdadero profeta. Noten lo que dice Mateo capítulo 24, versículos 23 y 24. Mateo capítulo 24, versículos 23 y 24 dice: entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán, noten, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Eso significa que el engaño va a ser tan potente, tan genuino, tan idéntico a lo genuino, que engañará, si es posible, a los escogidos. O sea que los falsos profetas, hermanos, es bien importante que entendamos de que no son personas de que están allá afuera diciendo yo soy profeta o yo soy Cristo. No, esa clase de profeta no es la que menciona la Biblia. El profeta o el falso profeta que la Biblia menciona, especialmente en el sermón profético, son falsos profetas que se parecen lo más posible a los genuinos y se levantan dentro de en medio del pueblo de Dios, como dice el apóstol Pedro. Ahora, a la hora de analizar, hermanos, el sermón profético de Mateo capítulo 24, debemos de tener en cuenta lo siguiente, hermanos, que este sermón que Jesús dio, que abarca los capítulos 24 y 25 de Mateo, es un sermón profético y también un sermón histórico, porque este sermón o los eventos relacionados con Mateo capítulo 24 se cumplieron parcialmente antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y tienen su doble aplicación o su doble cumplimiento al final de la historia, pero a nivel mundial, no solamente como fue antes de la destrucción de Jerusalén, que fue local solamente con Jerusalén. Es bien importante eso, que entendamos que este sermón profético tiene doble aplicación. Se cumplió parcialmente antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, cuando los romanos, comandados por el general Tito, invadieron Jerusalén y sitiaron a Jerusalén en el año 70. Todos esos eventos se cumplieron casi en su totalidad alrededor de esta fecha. Significa que esperamos el segundo cumplimiento al final de la historia, que es un cumplimiento general y absoluto a nivel mundial. Ahora, es bien importante, hermano, que a la hora de hablar de falsos profetas, la Biblia también menciona que antes de la destrucción de Jerusalén también se levantaron falsos profetas. Eso lo corrobora Tácito y Flavio Josefo en sus libros. Y esto también lo corrobora Elena de White en eventos de los últimos días. Noten cómo dice. Está en eventos del último día, página 21, y está también el deseado de toda la gente, página 585. Dice así: una de las señales de la destrucción de Jerusalén que Cristo había anunciado era, noten, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se cita Mateo 24:11. Se levantarán falsos profetas. Noten cómo el Espíritu de Profecía conecta la destrucción de Jerusalén con el tiempo del fin. Se levantarán falsos profetas que engañarán a la gente y llevarán a muchos al desierto. Magos hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastraron a la gente en pos de sí a las soledades montañosas. Pero esta profecía, noten, fue dada también para los últimos días. Se trataba de una señal del segundo advenimiento. Noten cómo Elena de White conecta los falsos profetas que existieron antes de la destrucción de Jerusalén y los falsos profetas que se van a levantar antes de la venida de Jesús para engañar a muchos. Uno o dos de esos falsos profetas que se levantaron antes de la destrucción de Jerusalén, que engañaron a muchos con falsas enseñanzas, fueron los que se mencionan en Hechos capítulo 5, versículos 36 y 37. Dos de ellos era uno que se llamaba Teudas y otro que se llamaba Judas el Galileo. Noten, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados, reducidos a nada.
Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Aquí se mencionan dos de estos falsos profetas que engañaron a muchos antes de la destrucción de Jerusalén. Pero dice la profecía que también antes de la venida de Jesús se levantarían más falsos profetas y engañarían, si fuera posible, a los escogidos. Ahora, significa esto, hermanos, de que el objetivo de Mateo capítulo 24 no es satisfacer nuestra curiosidad profética, sino que es advertir al pueblo para que esté atento a las señales y no ser engañado por esta clase de personas que son los falsos profetas. Es bien importante que sepamos eso, que el objetivo de Mateo capítulo 24 es para que el pueblo de Dios esté apercibido, esté al tanto y no ser engañado por esta clase de personas que Mateo capítulo 24 le llaman los falsos profetas. Así que ahora, hermanos, vamos a ver las características de ambos, porque es necesario que nosotros identifiquemos cuáles son las diferencias de un verdadero profeta y de un falso profeta, porque esto es de vida o muerte, esto es vital importancia, porque Jesús repetidas veces lo mencionó en Mateo capítulo 24. Es bien importante que estudiemos este tema entonces, porque tiene que ver con verdad presente. Los falsos profetas, hermanos, son los entes de Satanás para arrastrar tras sí a muchedumbres y engañarlas. Así que vamos a ver primero las características de un falso profeta. Es interesante, hermanos, que cuando estudiaba este tema, empecé a buscar en la concordancia a dónde se mencionaba la primera vez a un falso profeta. Y la concordancia me llevó a Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5. Y vamos a ver que las características de un falso profeta es que siempre el pueblo le enseña a desobedecer los mandamientos de Dios e ir en pos de otros dioses. Pero me llamó la atención esta cita que vamos a leer a continuación, es de que los falsos profetas también pueden imitar milagros y aún los dones del Espíritu Santo. Los falsos profetas los pueden imitar. O sea, es casi una copia exacta de estos dones. No estoy diciendo que es exacta la copia, sino que es casi exacta. O sea, los falsos profetas pueden hacer milagros, pueden hablar en lenguas, aún pueden profetizar y pueden hablar en el nombre de Jesús. Porque vimos anteriormente que un falso profeta puede copiar casi exactamente toda la obra que hace un verdadero profeta. Y vamos a ver lo que dice la cita. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5. Noten lo que dice. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños. Noten dónde se levanta el falso profeta. En medio de ti. O sea, el falso profeta se levanta en medio del pueblo, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio. Noten que pueden hacer prodigios y señales. Por eso es que yo siempre le he dicho, hermano, hay que tener cuidado con aquellas personas que buscan milagros en las iglesias, porque no todos los milagros dependen de Dios. También el diablo puede falsificar los milagros. Aún el diablo puede predecir el futuro, lo que nosotros le llamamos atinar. Y si se cumpliere la señal o prodigio, noten que él te anunció diciendo, vamos en pos de otros dioses ajenos. Noten lo que enseñan. Aunque pueden imitar los milagros, pueden imitar las señales, pueden hacer prodigios, pero noten la enseñanza, en qué se basa la enseñanza. Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Y miren lo que dice Dios: no darás oído a las palabras del profeta, ni a tal soñador de sueño, porque Jehová tu Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, y en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos. Noten, y a él escucharéis su voz y a él serviréis. Guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis.
Y noten cómo termina: a tal profeta soñador de sueños ha de ser que muerto, porque en estos tiempos bíblicos, según la ley mosaica, un falso profeta que enseñaba al pueblo a desobedecer los mandamientos de Dios era digno de muerte, era suficiente para morir, según la teocracia judía, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová tu Dios. Noten que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó a que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Noten qué interesante. Si nosotros leímos esta cita, vamos a notar de que el falso profeta es posible que pueda hacer milagros, es posible que pueda hacer prodigios y señales, aun que se cumplan los prodigios o las señales que él dijo. Pero el problema es de que el falso profeta no enseña a obedecer los mandamientos de Dios, sino que extravía al pueblo. ¿Notaron la diferencia del verdadero profeta del falso profeta? El verdadero profeta enseña a obedecer los mandamientos de Dios y le enseña al pueblo a que obedezca también los mandamientos de Dios. O sea, la función de un verdadero profeta es que el pueblo de Dios volviera al camino donde se había extraviado. Y es bien importante, hermano, que nosotros entendamos este principio. Los verdaderos profetas de Dios eran como los mediadores entre Dios y el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se levantaba en apostasía y rebelión, o se había apartado de los mandamientos de Dios, Dios mandaba un profeta para que el profeta hiciera que el pueblo volviera otra vez a la senda antigua, a la ley de Dios, y anduviese en ella. Muy diferente el falso profeta. El falso profeta enseñaba lo contrario. Enseñaba a que el pueblo de Dios se apartara de los mandamientos de Dios y que adorara a otros dioses que no había conocido. Es bien importante que nosotros sepamos hacer esa diferencia. Ahora, vamos a notar ahora las características de los verdaderos profetas. Ahora, es bien importante que entendamos eso. La característica no puede ser de que hacen milagros, porque el diablo también puede hacer milagros. Aún el diablo puede hasta hablar en lenguas, poder hacer a un falso profeta que hablar en lengua. Aún el diablo puede también predecir el futuro. O sea, aunque el poder del diablo es un poder limitado, Dios le permite, el diablo puede hacer estas cosas, aunque son milagros, pero son milagros engañosos para engañar. El diablo aún puede hacerse pasar por Cristo y puede hablar en el nombre de Cristo a través de los falsos profetas. Pero hay algo que el diablo nunca puede falsificar del verdadero profeta, y es lo que lo vamos a ver en esta tarde. Voy a leer por lo menos 2 citas bíblicas. Hay muchas, pero solamente voy a leer 2 para que veamos de que el verdadero profeta se caracteriza por enseñar al pueblo los mandamientos de Dios y hacer que el pueblo vuelva otra vez a los caminos de Dios, del cual el pueblo se había apartado. Hablemos primero de Elías, el profeta. Elías era un verdadero profeta. Noten lo que enseñaba. Inclusive, hermano, el profeta Elías se levantó en un tiempo de grande apostasía, en el tiempo de Israel, en el tiempo de Acab. Es muy importante que sepamos eso. Elías era un profeta que desenmascaró la apostasía del rey Acab con la unión ilícita de Jezabel. Pero lo interesante es de que este profeta, que se le conoce entre los judíos como el profeta de fuego, porque es el único que hizo descender fuego del cielo por autoridad de Dios, había algo que enseñaba. Y esto está en 1 Reyes capítulo 18, versículos 17 al 18. Noten lo que dice. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, porque como Acab le echaba la culpa de la desgracia a Elías, y dice: sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová tu Dios y siguiendo a los Baales. ¿Notaron, hermanos? Elías, el profeta, ¿qué es lo que enseñó? A obedecer los mandamientos de Dios, y denunció la apostasía de Israel, y enseñó y exaltó los mandamientos de Dios. Otra cita, Josué 24, versículo 14 al 15. Josué capítulo 24, versículo 14 al 15, dice lo siguiente, noten. Ahora pues,
teme a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Noten que lo que está haciendo aquí Josué, reformando al pueblo, a hacer que el pueblo vuelva otra vez a los estatutos de Dios, a los mandamientos de Dios. Y sigue diciendo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos ¿qué? A Jehová. El objetivo de los verdaderos profetas era llevar al pueblo otra vez a las sendas antiguas de donde se habían extraviado y hacer que obedecieran los mandamientos de Dios que Dios había prescrito después de que salieron de la tierra de Egipto. Es muy importante que nosotros identifiquemos esta característica peculiar y distintiva de un verdadero profeta: enseñar al pueblo a obedecer la ley de Dios y llevar al pueblo otra vez a los caminos de Dios del cual el pueblo se había apartado. Ahora, el verdadero profeta insta al pueblo a obedecer la ley de Dios. Muy diferente al falso profeta. El falso profeta enseña a desobedecer la ley de Dios. Vamos a ver dos citas. Jeremías 26, 4 y 6. Jeremías capítulo 26, versículos 4 y 6 dice lo siguiente: le dirás, pues, así ha dicho Jehová, si no me oyeres para andar en mi ley. Noten, pregunto, ¿Jeremías era un verdadero profeta? Sí. Sigue diciendo: si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse entre vosotros para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como Silo. Silo era donde había estado el templo de Jerusalén por casi 300 años, y Dios destruyó esta ciudad de Silo. Y Dios manda una advertencia al pueblo de Israel: y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque no querían oír la ley de Jehová. Y esto lo profetizó Jeremías. Hablando de Juan el Bautista, noten lo que dice la Biblia. Inclusive, hermano, Juan el Bautista era el más que profeta, dijo Jesús. Y miren qué decía o qué enseñaba Juan el Bautista. Juan capítulo 10, versículo 40 al 41 dice: y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde el primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él, decían, noten la gente por qué admiraba a Juan. O sea, Juan no era profeta porque hacía grandes milagros. Juan no era profeta porque se tiraba al suelo y hablaba en lenguas. Juan no era profeta porque hacía cosas espectaculares que dejaban a la gente atónita. Juan era profeta, ¿por qué? ¿O por qué la gente lo consideraba profeta? Noten cómo dice: y la gente decía, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan decía era ¿qué? Verdad. Inclusive si nosotros leemos el sermón de Juan, el primer sermón que dio, llamó al pueblo al arrepentimiento en Mateo capítulo 3. Y porque nosotros sabemos de que la función del verdadero profeta es hacer que el pueblo vaya de nuevo a los mandamientos de Dios, y esa era la función de Juan: llamar al pueblo al arrepentimiento, llamar al pueblo a la consagración, para que vuelvan otra vez sus corazones a la ley de Jehová. Esa es la función de un verdadero profeta. La función de un falso profeta es lo contrario: enseñar al pueblo a rebelarse contra los mandamientos de Dios. Es bien importante que definamos este principio, porque hay gente que dice, y ya lo he escuchado yo de otros cristianos: ahí en tu iglesia no me gusta ir, me dicen, porque allí no hacen milagros, ahí no está el Espíritu Santo, ahí no hablan en lengua. Hay que tener cuidado con estas personas que buscan milagros y señales, porque son las primeras que van a ser engañados por los falsos profetas. La función de un verdadero profeta no es enseñar cosas extrañas, no es enseñar cosas anormales. La función del verdadero profeta es hacer que el pueblo de Dios vuelva de nuevo a los mandamientos de Dios
y predican la verdad, y la verdad está en la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver ahora ciertas características de los falsos profetas. Hay más características. Yo he sacado las más principales. Los falsos profetas toman vino. Eso lo dice Isaías capítulo 28, versículos 7 y 8. O sea, que se emborrachan. Mire qué interesante, hermano. Aparte que los falsos profetas enseñan a desobedecer la ley de Dios, también los falsos profetas enseñan al pueblo: no hay problema que tomen ustedes licor, no hay problema que tomen vino. Inclusive, hermano, ya he escuchado yo algunos predicadores que dicen, por ejemplo, que tomarse unas 3 cervezas, 4 cervezas, no hay problema, no es pecado. Lo importante es que nosotros no tomemos mucho. Esa es la táctica del falso profeta. El falso profeta le insinúa el pecado para que el pueblo de Dios se extravíe. Y aquí dice que los falsos profetas toman vino, dice: pero también estos se erraron en el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se atundieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito. Aquí la palabra vómito se refiere a la falsa enseñanza que dan estas personas, porque están borrachas. Y es importante, hermanos, que también en la Biblia menciona que las rameras y sus hijas, para tener controladas las muchedumbres, le dan vino, y están borrachas las naciones con el vino de Babilonia. Y aquí dice que los sacerdotes se emborrachan con el vino y la sidra. Mire qué interesante, hermano, que esto es muy común en muchas iglesias protestantes, incluyendo la iglesia católica, cómo patrocinan el licor, cómo patrocinan el vino. Y dice: fueron trastornados por el vino, se aturdieron con sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena con vómito. O sea, lo que enseñan estas personas no es la palabra de Dios, sino que es lo que enseñan: el vómito y suciedad. Las predicaciones de estas personas, en lugar de ser pan del cielo, es vómito y suciedad. La gente está comiendo vómito. Y dice: hasta no haber lugar limpio. Esa cita está en Isaías 28, versículos 7 y 8. Tremendo. Los falsos profetas, hermanos, son codiciosos al dinero. Les gusta el dinero. O sea, los falsos profetas no velan por el bienestar de las ovejas, no velan por el bienestar de las almas. Su blanco es el dinero. Noten lo que dice Jeremías capítulo 6, versículos 13 y 14. Jeremías capítulo 6, versículos 13 y 14 dice: porque del más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote. Noten, el profeta y el sacerdote son los instrumentos del diablo, que estos tenían que haber sido canales de bendición para el pueblo, pero eran al contrario, eran codiciosos. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son ¿qué? Engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz. No hay paz. Se predicaban paz. O sea, a la gente le dicen cosas bonitas, a la gente le dicen cosas hermosas. No hay problema, todo está tranquilo, hay paz. Porque lo que buscan es el dinero. No se atreven a predicar mensajes sólidos y fuertes. No se atreven a desenmascarar el pecado y la apostasía. Lo que les gusta es predicar cosas que hablen de paz y prosperidad, porque lo que ellos buscan es el dinero. Pregunto, hermano, ¿hay eso hoy en día? Personas que se hacen llamar apóstoles y profetas, y que sus mensajes solamente se basan en prosperidad, en hacerle al pueblo enseñar de que no importa cómo vistan, no importa cómo vivan, no importa lo que coman, no importa si obedecen la ley de Dios o no, porque lo que buscan ellos es que el dinero, que la gente les dé dinero. Qué tremendo, hermanos. Son avarientos, codiciosos. Otra cita, Ezequiel capítulo 22, versículo 25 al 26. Noten, hermanos, esto es tremendo lo que estamos leyendo. Ezequiel capítulo 22, versículo 25 al 26 dice: hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoran almas, tomaron haciendas y honra,
multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley. Noten, sus sacerdotes. ¿Quiénes son los que tienen engañado al pueblo? Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. ¿Pero por qué no hicieron diferencia? Porque no predicaban la verdad, no predicaban la ley de Dios, porque lo que querían ellos, ¿qué? Es dinero. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, y ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y había sido profanado, ¿qué? En medio de ellos. ¿Quiénes son los que engañan al pueblo? Los falsos profetas, los falsos pastores y los falsos curas, que le enseñan al pueblo a desobedecer los mandamientos de Dios y no hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Estamos viendo eso hoy en día en el cristianismo? Sí. Por eso, hermanos, es que las iglesias hoy se llenan, hermanos. Qué terrible, hermanos. Si usted quiere ver una iglesia que se llene, predíquele a la gente prosperidad y milagros y que todo está bien. Eso le encanta a la gente. Los falsos profetas también profetizan desobediencia. Esta es otra característica. Jeremías capítulo 23, versículos 16 al 17. Noten lo que dice esta cita. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con cosas vanas, esperanzas. Hablan visión de su propio corazón. Dicen: nosotros soñamos, Dios me habló. Es común esto hoy en las iglesias protestantes. Dios me habló, soñé tal cosa. Pero aquí dice: os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. O sea, profetizan paz en desobediencia. Vivan como quieran, coman como quieran. No importa si obedecen la ley de Dios o no. Hay paz. Dios los va a hacer siempre prosperar. Eso enseñan los falsos profetas. Enseñan paz en desobediencia. Profetizan paz en desobediencia. Muy diferente al verdadero profeta. Los verdaderos profetas desenmascaran el pecado, denuncian la apostasía y exaltan los mandamientos de Dios bajo pena de muerte. Ahora, vamos a ver otra característica de los falsos profetas. Los falsos profetas, hermanos, hablan en nombre de Dios. Y aquí, hermano, es bien interesante. Un falso profeta nunca le va a decir, vengo en nombre del diablo. El falso profeta le va a decir, no, yo vengo de parte de Dios. Dios me ha dicho esto que diga. Inclusive, hermanos, es terrible esto que voy a decir. Y saben, hermanos, esto es algo irónico, que hasta los brujos, los santeros y todos aquellos que practiquen magia negra o magia blanca, como le quieran llamar, que no hay ninguna magia blanca, siempre le van a decir que es en nombre de Dios que hacen esos milagros. Siempre le van a decir, nunca le van a decir en el nombre de Satanás. Nosotros, dicen ellos, hablamos en el nombre de Dios. O sea, que ellos son astutos. Pero mire qué dice la palabra de Dios. Jeremías 14, versículos 13 y 16. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas le dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que este lugar os dará paz verdadera. Noten qué dicen. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no os envié.
y que dicen: ni espada ni hambre habrá entre esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas, y el pueblo a quien profetizan serán echados en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá allí quien los entierre a ellos. Noten, la ira de Jehová se encendía, y sus mujeres y sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad, porque ellos profetizaban mentiras, falsas visiones en el nombre de Jehová. Tremendo, hermano. Y saben algo muy importante, hermanos: Jeremías debe de estudiarse en una forma paralela a la destrucción de Jerusalén. Es interesante cómo la historia se repite, hermano. ¿Saben algo muy interesante, hermano? La abominación en los tiempos de Jeremías era la destrucción de Jerusalén en manos de Nabucodonosor en el año 586 a.C. Y quienes extraviaron al pueblo antes de esta destrucción de parte de los babilonios a Jerusalén fueron los falsos profetas. Eso mismo Jesús lo usó en una forma paralela antes de la destrucción de Jerusalén, que era también la abominación asoladora de parte de los romanos. Quienes extraviaron al pueblo también fueron los falsos profetas. Mire qué interesante. Y toda la historia se repita. Esto también lo corrobora Jeremías 29, versículo 8 al 9. Dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros y vuestros adivinos, ni os atendáis a los sueños que os soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque el pueblo de Israel escuchó mejor las palabras de los falsos profetas y no escuchó la voz de Jeremías, que Dios había dicho por medio del profeta Jeremías. Tremendo, hermano. Los falsos profetas hablan en nombre de Jehová. Nunca van a decir es en el nombre del diablo. Usted le va a preguntar a todos esos grandes predicadores que hacen milagros, como Benny Hinn, Pat Robinson, Kais Luna, todos esos grandes pastores de que concentran a más de 50,000 personas en los estadios. Solamente se predica prosperidad y milagros y la gente se aglomera porque eso es lo que le gusta a la gente. Y aquí dice: profetizan falsas visiones en nombre de Jehová, pero yo no los envié. Es bien importante, hermanos, que sepamos nosotros identificar esta característica. Los falsos profetas, hermanos, nunca van a decir vengo en nombre del diablo, van a decir vengo en nombre de Dios. Otra característica de los falsos profetas, hermanos, es de que predican cosas halagüeñas, cosas mentirosas. Voy a leerle por lo menos 2 citas para esta característica. La primera cita está en Isaías capítulo 30, versículos 9 al 11. Noten lo que dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos. Mire qué interesante, hermano, lo que le gusta al pueblo. Y vamos a ver de que esto mismo está pasando hoy en día. La gente no le gusta oír la verdad. La gente no le gusta oír un mensaje fuerte. La gente le gusta oír cosas mentirosas. Y noten lo que dice el profeta: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Noten lo que no le gusta al pueblo. Estamos viendo en esta historia también, hermano, ¿se está cumpliendo la historia? Sí, la gente no le gusta oír la ley de Jehová. Que dicen a los videntes, esta palabra vidente es profeta, otro nombre dado a los profetas: no veáis, y a los profetas no nos profeticéis lo recto. Decir las cosas halagüeñas, profetizarlos la mentira. Dejad el camino apartado de la senda, quitad de vuestra presencia al Santo de Israel. ¿Qué es lo que le gusta al pueblo? Que le prediquen cosas halagüeñas, cosas mentirosas. Por eso es que aman a los falsos profetas, porque los falsos profetas se adaptan a la conciencia o a la condición espiritual del pueblo en su condición de apostasía. Esto también lo corrobora el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Noten. Y esto estamos viviendo, hermanos. 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina.
Noten qué es lo que enseña el verdadero profeta. El verdadero profeta enseña la sana doctrina. El falso profeta, ¿qué es lo que enseña? A desobedecer los mandamientos de Dios y a predicarle a la gente cosas halagüeñas. Pero aquí dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que le gusta a la gente hoy en día? Fábulas y cosas halagüeñas. Es terrible, hermano, eso. Y sabe, hermanos, que también esto está entrando también en la iglesia adventista. Iglesias adventistas, hermanos, donde no se predican temas de reforma, no se predican temas de verdad presentes, sino que solamente se predican temas que se pueden oír en cualquier iglesia protestante, temas sensacionalistas, temas sentimentales, pero que no apelan a la conciencia. Aquí dice que no sufrirán la sana doctrina, sino que se volverán ¿qué? A las fábulas, los falsos maestros. El diablo provee esta clase de predicaciones al pueblo, cosas halagüeñas. Otra característica de los falsos profetas es de que fortalecen al impío. O sea, se ponen de parte del impío. Voy a leerles dos citas. Jeremías capítulo 23, versículo 14 al 15, dice: y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les he dado comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. O sea, se ponen de parte del impío, justifican el pecado los falsos profetas. Con razón no predican la ley de Jehová. Jesús lo dijo más claro en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Noten qué interesante. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Los falsos profetas se conocen por su fruto. Otra característica también es de que a los falsos profetas les gusta la mentira y la rebelión. Les gusta predicar la mentira y la rebelión. Esto lo dice Jeremías 28, versículo 15 al 17. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el Altísimo, y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. También a los falsos profetas, hermano, les gusta la fama, les gusta hacerse famosos, que la gente los alabe, que la gente los adule. Esto lo dijo Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 26. Noten cómo dijo Jesús: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Qué es lo que les gusta a los profetas? Hacerse famosos, que la gente los adule. Y al mismo tiempo predican mentira y rebelión contra los mandamientos de Dios. Qué terrible, hermanos. Estas son solamente las principales características de un falso profeta y que nos ayudarán a identificar el falso profeta en la profecía apocalíptica. Ahora, quiero decirles algo muy importante, amigos y hermanos que me están escuchando. El libro de Apocalipsis es un libro profético.
se le conoce a la profecía de Apocalipsis como profecía apocalíptica, no profecía clásica, es profecía apocalíptica, que tiene que ver con acontecimientos futuros y finales en su cumplimiento escatológico. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Uno de los principios, hermanos, para entender profecía apocalíptica es conocer de dónde el apóstol Juan, que es el escritor de Apocalipsis, de dónde el apóstol Juan tomó prestado el simbolismo que está usando en profecía apocalíptica. Ya vimos, hermanos, que las características de un falso profeta y de un verdadero profeta. Al final de la historia, hermanos, el diablo usa esa misma metodología. Usa un falso profeta para engañar al mundo entero. Pero ya vimos cuáles son las características de un falso profeta para identificarlo cuando se manifieste. Ahora, noten que esto del falso profeta está en Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice: vi salir de la boca del dragón, esta es la Trinidad satánica, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Por falta de tiempo, hermanos, no podemos profundizar en esta triple alianza satánica, pero el dragón es un simbolismo de los mundanos, del paganismo, podemos llamarlo así. La bestia es un símbolo del papado, y el falso profeta, hermanos, no es un individuo. Más bien, hermanos, el falso profeta en Apocalipsis debe de interpretarse como un sistema que todas las características cuadran con el protestantismo apóstata, que al final de la historia va a ser usado para engañar al mundo con falsos prodigios y falsos milagros. O sea, cuando hablamos de profecía apocalíptica, lo literal se vuelve simbólico. El falso profeta en Apocalipsis 13 no es una persona que se levanta, como lo enseñan las iglesias protestantes futuristas y dispensacionalistas, que se va a levantar un hombre muy apuesto, bien elegante, y va a hacer señales, y va a hacer descender fuego del cielo literalmente a la tierra para engañar al mundo entero. No, en la profecía debe interpretarse simbólicamente. El dragón son sistemas políticos y religiosos que el diablo usa para cumplir su propósito. La bestia es el sistema papal en su última fase perseguidora. El falso profeta representa al protestantismo apóstata al final de la historia, que va a ser usado por Satanás para hacer señales y prodigios y engaños mentirosos. Y noten que estos 3 poderes son usados por el espiritismo. 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonio que hacen señales. Noten que hacen señales. Vimos de que es lo mismo que hacen los falsos profetas. Sí, hacen señales y prodigios, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Noten, hermanos, qué interesante. El falso profeta, hermanos, es un símbolo apocalíptico para representar al protestantismo apóstata en su fase perseguidora al final de la historia. Muy importante eso. Este falso profeta, en Apocalipsis 13, 11 al 13, se le simboliza con una bestia con cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Noten, es un falso profeta. Apocalipsis 13, versículo 11 al 13 dice: después vi otra bestia que subía a la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y noten cómo dice la siguiente parte: también hace grandes señales. ¿Es un falso profeta esta bestia con cuernos de cordero? Sí. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Noten qué interesante, hermano. Este falso profeta hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Pregunto, mis hermanos y amigos, ¿cuál es la referencia única en el Antiguo Testamento donde un profeta hizo descender fuego del cielo? Solamente hay una,
y es en 1 Reyes, donde Elías hizo descender fuego del cielo cuando desafió a los falsos profetas de Baal. O sea, hermanos, que esta bestia con cuernos de cordero es una falsificación del verdadero profeta Elías. El diablo sabe, hermano, que al final de la historia Dios levantará a un tercer Elías, y ese tercer Elías es la iglesia remanente que va a predicar el fuerte pregón con el poder de la lluvia tardía, y también habrá un reavivamiento y una reforma entre el pueblo de Dios, y también habrán milagros como fue en el día del Pentecostés. El diablo va a contrarrestar esa obra del fuerte pregón usando al falso profeta, al protestantismo apóstata, con señales y prodigios mentirosos, y la gente se va a quedar atónita al ver de que el falso profeta hace milagros y que también el pueblo de Dios va a hacer milagros, pero su principal mensaje no va a ser hacer milagros, sino predicar un mensaje. La gente mejor se va a decidir por los señales del falso profeta y van a ser engañados las muchedumbres. O sea, el objetivo del falso profeta al final de la historia es falsificar la obra del tercer Elías, especialmente la obra del fuerte pregón y la lluvia tardía. Noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 597, párrafo 1. Vendrán siervos de Dios, hablando de la lluvia tardía, cuando Dios derrame su Espíritu Santo sobre la iglesia, para que la iglesia predique el último fuerte pregón de Apocalipsis 18. Noten que el diablo va a contrarrestar esta obra, y noten cómo lo va a hacer. Conflicto de los Siglos, página 597. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados, resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Esto es una referencia a Apocalipsis 18. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, como en el día del Pentecostés, sí. Enfermos sanarán. Signos y prodigios seguirán a los creyentes. Esta es la lluvia tardía que va a ser derramada sobre su iglesia. Pero mire cómo termina la cita. Satanás también efectuará sus falsos milagros. Esto, hermano, significa hacer descender fuego del cielo. O sea, el diablo no es que va a hacer descender fuego del cielo literal, sino que la expresión hacer descender fuego del cielo representa a los falsos milagros de Satanás a través del protestantismo apóstata, para contrarrestar la obra del fuerte pregón y de la lluvia tardía antes de que se cierre la puerta de la gracia. Satanás también efectuará sus falsos milagros al punto de hacer descender fuego del cielo a la vista delante de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Va a ser tan potente el engaño que engañará, si fuera posible, a los escogidos. Pero el pueblo de Dios no va a ser engañado. ¿Por qué? Porque la diferencia del falso profeta es que no va a exaltar los mandamientos de Dios, en especialmente el día santo que ha sido pisoteado por el cuerno pequeño. Noten otra cita, Mensajes Selectos, tomo 2, página 59. Esta cita está también en Eventos de los Últimos Días, página 142, párrafo 5. Las maravillas mentirosas del diablo son las que cautivarán al mundo, porque hasta hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. Realizarán milagros, y este maravilloso poder obrador de milagros abarcará todo el mundo. La gente dirá: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Porque el falso profeta honrará a la primera bestia haciendo una imagen y haciendo falsos milagros para engañar a la muchedumbre. Tremendo, hermanos, tremendo. Otra cita, Eventos de los Últimos Días, página 142, párrafo 6. Satanás vendrá para engañar, si es posible, a los mismos escogidos. Si es posible, los engañará, pero no podrá, porque el pueblo de Dios se habrá aferrado a la palabra de Dios. Y sigue diciendo: Satanás vendrá para engañar, si es posible, a los mismos escogidos. Asegura ser Cristo y viene pretendiendo que el gran médico misionero, y viene diciendo o pretendiendo que es el gran médico misionero. Hará descender fuego del cielo a la vista de los hombres para probar que es Dios. ¿Y qué es lo que va a usar? Los falsos milagros. Hermanos,
Pero ¿por qué el pueblo de Dios no va a ser engañado? Porque Jesús dijo, si fuere posible, engañará a los escogidos. Hay un versículo que es muy conocido entre nosotros, hermanos, que está en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20. La mejor forma para identificar a un falso profeta es a través de su enseñanza. ¿Y qué es lo que enseña? Isaías 8:20 dice, noten cómo dice, a la ley y el testimonio, si no dieren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. ¿Notaron, hermano? No importa qué hermoso hable el predicador, no importa qué milagros hagan en su congregación, no importa si hablan en lenguas, no importa, hermanos, si se tiran al suelo, no importa si en su congregación hay 50,000 miembros que se reúnen, no importa si su congregación es muy antigua o si tiene un nombre muy hermoso que se lo buscaron en la Biblia, no importa, esa no es evidencia en punto de cualquier doctrina. A la ley y al testimonio, si no hablaran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Como dijo Martín Lutero, una famosa frase, cualquier enseñanza que no encuadre con las Sagradas Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagro todos los días. Nada, ni nadie puede sustituir un así dice Jehová con un milagro o con un prodigio mentiroso. Hermanos, espero que este estudio haya sido de bendición para todos ustedes y podamos identificar fácilmente las características de un verdadero profeta y cómo Satanás al final de la historia usará al protestantismo apóstata para engañar al mundo entero con señales y prodigios mentirosos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Bendice, Señor, a nuestros hermanos. Bendice, Señor, nuestro entendimiento para que podamos ser estudiosos de la palabra y podamos identificar a los falsos profetas y poder desenmascararlos con la ley y el testimonio. Bendícelo, Señor. Usted sabe, Señor, de que estamos viendo en un tiempo muy difícil donde se están levantando doctrinas, falsas enseñanzas, personas que se autoproclaman profetas, que soñaron visiones de Dios o que Dios les dio un mensaje, pero que eso no cuadra con tu palabra, ni con la ley y con los testimonios. Señor, danos sabiduría para que nosotros podamos buscar palabra de Dios, no milagros ni señales. Los milagros y señales no son esa evidencia de que ahí predican la verdad. La verdad solamente la encontramos en tu palabra, y tu palabra es la norma para detectar cualquier doctrina o creencia. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.